¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos una vez más, como todas las semanas en realidad, esta propuesta que hemos puesto al aire hace ya 6 años con hombres y mujeres de nuestra comunidad que pasan por este espacio charlando a lo largo de media hora de programa sobre sus vidas, sobre sus profesiones. Hoy hemos convocado a una mujer de nuestra zona, lógicamente, María Cristina Amari, profesora de Historia. Vamos a charlar con ella a lo largo de este espacio sobre su profesión, sobre su trabajo, cómo han sido sus comienzos, pero también vamos a tratar de que nos explique cómo hacemos con nuestros hijos para que aprendan a leer, aprendan de la historia también, de nuestro país y, por qué no, de otras latitudes. Pero ¿cómo hacemos para que los chicos lean, María Cristina? Buenas noches. Buenas noches. Según mi experiencia y mi historia personal, cuando yo estaba en primer grado, que aprendí a leer, mi mamá me comenzó a regalar, no me compraba revistas de Pato Donald, sino que me compraba revistas donde había cosas de interés, leyendas de América, cómo se encontró Troya, Micenas, los arqueólogos, que en el siglo XIX fueron muy famosos. Y yo, a partir de que empecé a leer todo esto, es que me empezó a gustar historia, porque lo tenía como si fuera una historieta. A los 6 años, 6, 7 años. 6, 7 años me empecé a leer, sí. Y ahí me empezó a interesar todo lo que es historia. En realidad yo creía que yo quería ser arqueóloga. Hasta que a los 15 años leí un libro de arqueología y dije, qué bodrio, esto no es para mí, me di cuenta que era historia. Sí. Pero creo que, bueno, estamos en otro momento histórico, creo que ahora es más la imagen que leer, aunque dicen que ahora la Feria del Libro va a tener mucho éxito, pero bueno, y también hay libros digitales ahora. Entonces creo que, bueno, que el medio no importa si es digital, hay que acercar al chico. Yo tengo nietos también. Sí. Y bueno, ¿Cuántos tiene? Tengo 4 nietos. ¿Y cuántos hijos? 3. Sí. 3. Y bueno, y ahora es la imagen. Por ejemplo, a mi nieto le interesaba saber de Egipto y de las pirámides. Entonces, ¿con qué edad? ¿Qué edad tiene? 7 años. 7 años. Sí. Sí. Entonces yo lo que hice es hacerle ver un videíto donde se explicaba cómo eran las pirámides y todo a través, que era para chicos, ¿no? Un videíto para chicos. Y bueno, y a él le gustó, se interesó y ahora siempre me pregunta de las pirámides, cómo eran las antiguas civilizaciones. Yo creo que hay que hacer algo para que los chicos, con un gancho, para que les atraiga. Es verdad que no les gusta leer, pero bueno, a través de la imagen, después una película, un video, ahí puede hacer que el chico tome más interés, entonces empiece a leer. Una responsabilidad la nuestra, la de los padres. Yo creo que sí. Y en el colegio, ¿no? En las Sí. escuelas, hoy, ¿se trata de buscar la manera de entrarle de alguna forma a los chicos para que aquellos que no les apasiona la lectura o que no se interesan, ¿no? Y sí, los chicos hoy con ¿hay los jueguitos, métodos en la verdad que no sé, porque yo no trabajo nada más que en la universidad. Sí. Y en la universidad también cuesta engancharlos, ¿no? O sea que los alumnos también vienen ya de un tipo de educación que parece que no tuvieron interés en nada. Lo único que les interesa son los jueguitos, pero bueno, hay que buscar la vuelta. Estamos hablando del nivel universitario. Sí, sí. No, pero bueno, yo recibo después de todo este tipo de educación, claro, ¿no? Los sí. recibo ahí en ese momento. Y bueno, y veo que hay un problema gravísimo, que para mí arranca desde la escuela primaria. No saben leer. O sea, yo me encuentro anonadada cuando le digo a un alumno, por favor, lee eso, y veo que no lee bien. Entonces, bueno, hay una falencia desde la primaria hasta la secundaria y después llegan a la universidad con graves falencias. Pero bueno, yo creo que hubo una etapa de nuestra historia que dejó caer muchísimo la educación. Esto empieza con los militares. Sí. Entonces, después sigue con los métodos de Alfonsín, digamos un método muy light, y bueno, y sigue. Yo creo que la falta de exigencia es. No hay exigencia de parte de las escuelas, siguen con currículas que a los chicos no les interesa.
Y bueno, y la verdad que no sé, porque creo que lo que hay que hacer es atraparlos a país. Bueno, a los chicos les gusta la imagen, bueno, hay que buscar medios para interesarlos y después, bueno, ir presentándoles todo para cumplir con la currícula, ¿no? Bien, usted hablaba de los libros tradicionales y Sí. ya del formato El del digital, formato ¿no? Que hoy digital. está, digamos, al alcance Es de fabuloso, todos, sí, afortunadamente. es fabuloso, sí. ¿Usted por cuál se inclina? No, a mí me gusta el libro. Sí. Me gusta mucho el libro, me gusta tener mi biblioteca, cada tanto releer ese libro. Me gusta digital, o sea, me parece interesante, pero me gusta más la biblioteca con los libros. Uh-huh. Bien, ¿cómo fue su incursión en la historia? Usted comentaba, bueno, que de chica Sí. comenzaba a leer Sí, a traerle. Sí, ¿Cómo? mi mamá no Sí. me compraba revistitas, ¿Y cómo siguió, historietas. A mí me daban ese tipo de revistas y a mí me interesaba muchísimo, cada vez me iba interesando más. Pero aparte, mi mamá fue una profesora de historia frustrada. Ajá. Entonces a ella le encantaba historia y siempre me compraba libros de historia. A los 12 años me regalaron un libro de mitología griega y romana. Así que bueno, a los 12 años, ese fue mi regalo de cumpleaños. Y bueno, y me interesaba, pero bueno, creo que mi mamá me fue llevando para que me interese, por ejemplo, leyendas de América, o sea, siempre temas relacionados con la historia, ¿no? En qué lugar aparecía esa leyenda, cómo era. Y bueno, y así fue como me fue, creo que a los 12 años ya decidí ser profesora de historia. ¿Y a usted, con sus hijos, cómo le fue? No. ¿Pudo aplicar lo mismo que su madre hizo con usted? Sí, lo intenté, Sí. pero bueno, a ellos les gustaban otras cosas, historia no era su fuerte, creo que leen historia, porque yo por ahí hablo de algún tema, entonces me preguntan y después tratan de ver eso, pero a mí a mis hijos no les gustaba, o sea, no les gustaba historia, pero creo que ahí hay otra cosa, mis hijos siempre me veían leyendo libros de historia, y hay una cuestión de celos. O sea, mi mamá lee un libro de historia y bueno, y a mí me molesta, quiero que mi mamá esté conmigo. O sea que también había un poco rechazo, de, digamos, sí, había un poco de porque tal vez celo. le quitaba tiempo Sí. de ellos. En realidad no es así, porque no. yo siempre, yo hice la carrera... Lo entendía por lo menos de esa Claro, manera, no, pero yo hice la carrera de grande. Entonces yo me sentaba en la cocina con mis hijos, con sus tareas y yo con mis libros para leer. O sea que hacíamos todo juntos. Pero bueno, a mi hija estudió recursos humanos, que era lo que a ella le interesaba, y mis 2 hijos varones comenzaron carreras que después no las terminaron. ¿Les daba una mano para estudiar cuando sus hijos estudiaban? Sí, muchísimo. ¿Y hoy con sus nietos? Y con mis nietos consultan? sí, constantemente. Mis nietos constantemente me siguen mucho, sí. Saben que soy profesora de historia, entonces todo lo que ven relacionado con la historia vienen y me preguntan. ¿Dónde estudió María Cristina? Yo estudié en Morón. Yo estudié en Morón, historia, comencé a trabajar en Morón. Hace 23 años que trabajo en Morón y además trabajé en escuelas secundarias de las zonas variadas, Sofía Bunge, Sofía Barat, o sea, en varias escuelas. Y después empecé, bueno, en la Universidad de Morón siempre, y después hace 15 años comencé en la UBA, que comencé en económicas, dando historia económica y social, y después en comunicación, con los chicos de comunicación de la UBA. Ajá. Y ahí doy la misma materia, historia económica y social. O sea, que trabajo en esos 2 lugares. Ahora, en este momento, dejé la escuela secundaria. La escuela secundaria se volvió un poco conflictiva, con mamás que venían a reclamar, porque en las escuelas privadas se reclamaban, yo pago una cuota. Entonces, bueno, acá hay un error de principio, porque yo pago una cuota para que mi hijo estudie, no para que me regalen la nota. Claro. Y empezó esa oleada que ahora sigue, Sí, ¿no? sí. De pegar a los maestros. A mí nunca me pegaron, pero de pegar a los profesores, atacarlos, y la verdad que no me gustó. Yo dije, ¿por qué tengo que hacer esto? Si para mí mi trabajo es un placer. Y además a mí me gusta investigar. Entonces en la universidad yo trabajo y puedo investigar. O sea, es más lo que a mí me interesa. Bien, ¿cuál es su especialidad dentro de la historia? Mi amor era historia colonial y comencé haciendo investigaciones de Morón colonial. O sea, me encanta la microhistoria. Sí. A través del análisis de un caso, después yo, por ejemplo, trabajé con los juicios de la época colonial y esos juicios yo después los comparaba con Córdoba, qué pasaba en Córdoba, con bibliografía pude ver lo que pasaba en México. O sea, no solo ver lo que pasaba en Morón, sino ver cómo eso se repetía y ver que esa era una constante. Por ejemplo, ciertos comportamientos sociales. ¿Y cómo fue el Morón colonial? Mis hijos me decían eso, pero mamá, ¿cómo podés estar tantas horas? Es difícil leer la letra del siglo XVIII, así que yo con una lupa leía. Y me decía, mamá, hace horas que estás con la lupa ahí leyendo los documentos. Y yo les decía, para mí es como entrar en un túnel del tiempo.
O sea, era entrar en un túnel del tiempo donde yo iba al siglo XVIII. La Plaza de Morón. Yo cada vez que paso por la Plaza de Morón digo, ay, esto no era así. Y Morón Colonial Morón Colonial comienza a haber registros de fuentes cuando se da en las reformas borbónicas en toda América. En Buenos Aires se crea el virreinato y a partir de ahí se crean los curatos en las distintas zonas y la iglesia de Morón va a tener libros para anotar los bautismos y los casamientos. Ese es un documento que está en la Catedral de Morón, es excelente. Uno ahí ve las familias, quiénes se casaban con quién, los esclavos. O sea, es un material muy interesante para ver. Y bueno, y ahí escribí sobre las mujeres del siglo XVIII, que son mujeres muy valientes, sobre todo las de clase baja. Son mujeres muy valientes, son mujeres que tienen varios hombres, van cambiando de marido. La mujer es un bien. Sí, hay pocas mujeres. Bueno, algunos acá están apoyando esta... Hay muy pocas mujeres. Que vuelvan, ¿no? Para que en realidad en algunos casos existe. Las mujeres se roban, sí. Se roban las mujeres. Y después están hice un trabajo sobre la esclavitud y el trabajo, Morón. Y bueno, ahí también es interesante ver los comportamientos sociales. ¿Por qué un hombre libre se casa con una esclava, por ejemplo? Que se casa porque, bueno, va a tener casa, comida. ¿Y por qué? Y ¿Por esto? Debe haber amor también, Ajá. Pero sobre todo también hay toda una conveniencia, ¿no? O sea, ya tiene casa, tiene trabajo, porque el patrón, el dueño de la mujer le va a dar todo esto. Y bueno, y también amor, ¿no? Por supuesto, pero suponemos. Pero vemos también que que les conviene, por eso hay tantos hombres libres que se casan con esclavas, ¿no? Bueno, y escribí varios trabajos sobre la época colonial, pero llegó un momento en mi vida que me dije, es el amor, ¿no? Mío de historia colonial, pero llegó un momento que me dijeron, ¿querés trabajar y tener mucho trabajo? Y yo dije, y sí, necesito tener mucho trabajo. Y entonces, bueno, deja la carreta, me dijeron. Entonces tuve que empezar a leer, me empecé a especializar en historia económica y social. Historia económica y social es una materia que está en muchas carreras, ¿no? En comunicación, en económicas, bueno, yo di en publicidad de muchas carreras en Morón, historia. Bien, ¿qué le gusta más? Bueno, aquellos años en la secundaria, enseñarle a los más jóvenes, la o en el caso del nivel terciario, la universidad, sí. Cuando yo daba la secundaria, decía que ir a la universidad era un placer, porque hay gente que le gusta y le interesa lo que uno está dando. Entonces, bueno, para mí era mi recreo. Y ahora es lo que hago todos los días y me gusta mucho más, sí, mucho más. En el caso de Morón, es una universidad paga, pero donde los chicos se sacrifican mucho para ir a la universidad. Hay muchos que trabajan todo el día y a la noche están cursando una carrera, con mucho esfuerzo se pagan la cuota. Entonces, bueno, hay mucho interés en aprender, y bueno, es muy valorable lo que hacen los chicos para poder recibirse, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más eso. Vamos a una pausa, descansamos un ratito, Bueno, seguimos gracias. charlando con María Cristina, esta vecina de nuestra región oeste, profesora de historia. Vamos a charlar sobre su trabajo también en el Instituto Histórico de Morón. Pausa, enseguida retomamos. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Empresa Línea 216, Sociedad Anónima de Transporte. 82 años acompañando el crecimiento de nuestra comunidad. 216, Sociedad Anónima de Transporte.
Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos, de 9 a 18:30 horas. Prudán y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Vení a la UM. Vení a la UM. Vení a la UM. Vení a la UM. Dale, vení a la UM. Muy bien, regresamos de la pausa, 30 minutos, @welsinectis.com.ar, la dirección de correo electrónico. Usted se puede comunicar, como lo hacen muchos vecinos de nuestra región, para sugerir nombres de invitados o de invitadas, es el caso de María Cristina, al igual que en realidad todos los visitantes de este espacio, que todas las semanas gentilmente ceden 30 minutos de su vida para charlar en este programa sobre nada más y nada menos su historia. Y nada más y nada menos que la historia de María Cristina tiene que ver con su profesión, con su forma de vida, con su historia desde los 6-7 años cuando comenzó a incursionar, a interesarse por la historia de la humanidad, si se quiere. Y también le preguntaba sobre su trabajo en el Instituto Histórico del Partido de Morón. Allí sí. Hay una amiga y una profesora también de historia que viene llevando adelante el instituto desde sus comienzos, que es un cargo que lo ganó por concurso, que se da poco en la función pública, ¿sí? Ganar este tipo de cargos por concurso. Una amiga de la casa, Graciela Sáez. Pero bueno, ¿qué trabajo lleva allí adelante? Yo trabajé del 96 al 98. Ajá. Estos trabajos que yo le digo de Morón Colonial fueron publicados en la revista de Historia Bonaerense porque yo trabajaba ahí y mis trabajos tenían una investigación y iban a ser publicados. Y después, la revista fue premiada a nivel provincial y nacional y también creo que en el exterior. Sí. O sea, en el exterior es muy interesante eso, porque nos citan, o sea, historiadores yo he visto de Puerto Rico, después, bueno, de Europa, una universidad alemana, y nos citaban por la historia, por la revista. O sea que, bueno, porque se manda a universidades de distintos lugares. Y a mí me llamó mucho la atención eso. O sea, los trabajos que yo hice de Morón Colonial, el de negros, el de trabajo, el de las mujeres robadas, todos estos trabajos fueron para el Instituto Histórico. Después, tomando el momento de la inmigración, yo trabajé hice la historia de la Sociedad de Socorros Mutuos. Ajá. Y bueno, y me convocó, esto no era con el instituto, pero el instituto trabajó en esto también, me convocó el Club Morón, porque cuando hizo 100 años de historia del Club Morón me convocaron para hacer el libro de la historia del Club Morón. O sea, 100 años de historia, lo festejaban los 100 años con un libro. Bueno, fue muy interesante y me ayudó mucho porque el libro de actas estaba en el Instituto Histórico y me ayudó mucho el trabajo que hice sobre la mutual de Morón, porque la Sociedad de Socorros Mutuos Española, porque encuentro, y otro historiador estaba haciendo el trabajo de la Sociedad de Socorros Mutuos Italiana, y bueno, y ahí pudimos ver que los mismos personajes que habían creado las mutuales después estaban en la creación de Club Morón. Así que bueno, fue 6 meses, en 6 meses lo tenía que hacer. Ahí creamos un equipo muy grande, había estudiantes de historia, estudiantes de comunicación, todo un equipo investigando, porque no se podía sino en poco tiempo hacerlo. Y bueno, y el libro salió, es un libro interesante porque habla a nivel nacional qué está pasando en la historia argentina, a nivel local qué pasa en Morón y luego qué pasa en el club.
Bien, bueno, hablamos sí del Club Morón y de tantos otros que seguramente tienen historia en nuestra región oeste. ¿Es el más viejo el Club Morón sí. por lo menos en el distrito? Sí, porque hay había un club que se va a fusionar con el club Morón. A mí me llamaron por eso, porque era uno de los más antiguos en la Argentina. O sea, lo van a a ellos los alertó Félix Luna. Ajá. Félix Luna los llamó y les ofreció hacer la historia del club porque él sabía que era uno de los primeros clubes en la Argentina. Club que además, bueno, sufrió las consecuencias del temporal, que está en plena recuperación y que seguramente, como tantos otros, van a salir adelante con el esfuerzo de todas las personas que allí trabajan. Le mandamos un saludo también a nuestro amigo Andrés Linares, periodista, colega, que forma parte de la comisión directiva y que la verdad desde hace ya varios años pone el hombro, al igual que seguramente muchas de las personas, para que el Club Morón continúe hacia adelante. Bueno, hablamos de los niveles de educación, de la preferencia suya sobre el estudiante terciario o universitario por sobre el secundario. ¿Ha intentado dar clases a los más chicos en la primaria? No. Ajá. Solamente ¿No a mis nietos, no me interesa. Me encantan los chicos, pero hay que tener una paciencia especial, ¿no? Para ellos. No, solamente con mis nietos hablamos, yo tengo muchos libros con figuras, se los muestro, pero no. La historia tiene, por llamarlo de alguna forma, mala prensa, por tildarla a veces de aburrida. Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Me encuentro con diferentes posturas. Por ejemplo, voy a un lugar y digo, hola, sí, buenos días. ¿Y usted qué trabaja? Soy profesora de historia. Qué horrible. O digo, soy profesora de historia. Ay, qué hermoso, historia. A mí siempre me gustó historia. Está muy dividida la cuestión, ¿no? Creo que sí, a lo mejor la historia positivista que se daba, una historia que viene del siglo XIX, ver, por ejemplo, una historia de batallas, de enfrentamientos políticos, a los chicos los aburría mucho. Y además una historia como la nuestra, tan cambiante, ¿no? Y bueno, y a los alumnos los aburre mucho eso. Creo que ahora hay otro tipo de historia, una historia donde vemos desde otros puntos de vista, sobre todo ver, bueno, qué pasa con la sociedad desde el punto de vista económico, social, ver lo político, pero digamos no desde una óptica que solo lo político y cuántos soldados iban a la batalla, San Martín con cuántos caballos cruzó, qué pasos había. Eso aburre muchísimo a los chicos. Creo que una historia más dinámica es lo que hoy en día, ¿no es cierto? O sea, ver otras perspectivas, también los debates. O sea, tiene que ver mucho el docente, el profesor. Sí. Yo me acuerdo que me empezó a interesar en la etapa secundaria la historia porque tenía un profesor que la verdad era excepcional, ¿no? Cómo daba y cómo nos atrapaba los hacen interesar. Con su relato. Bueno, nosotros en la universidad lo que hacemos es ver, la historia no es una ciencia objetiva, es subjetiva, porque cada persona que va a escribir historia tiene una carga ideológica, por lo tanto sí va a ser su trabajo. Entonces es interesante analizar o la Revolución Industrial o la Revolución Francesa, desde las distintas perspectivas, ¿no? ¿Cuál es la postura liberal respecto a este hecho histórico? ¿Cuál es, por ejemplo, la postura marxista, ¿no? Entonces ahí se encuentra y los alumnos a veces me dicen, pero profesora, los dos son dos profesores académicos, son reconocidos, son dos personas muy serias, o sea, no es que son mentirosos. Lo que pasa es que cada uno va a tener distintos puntos de vista y por lo menos va a trabajar los documentos de manera distinta y documentos distintos también, ¿no? Entonces ahí se encuentra el problema. ¿Quién es su prócer preferido? Belgrano. Belgrano, sin ninguna duda. ¿Coincide con la Presidenta de la Nación? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo que Cristina, su prócer preferido. Lo que me pasa, es Belgrano, porque desde que tengo que dar historia argentina, desde chiquitita, siempre me pareció maravilloso un hombre que era abogado, porque San Martín, está bien, uno no lo admira, pero él era militar y hace lo que él está preparado. Pero Belgrano era abogado, entonces yo digo, qué patriota, qué amor a la patria, subirse un caballo, ir en caballo hasta Paraguay, con los soldados. Entonces, un hombre que dio todo, realmente dio todo, se enfermó, se murió por todo este esfuerzo personal que hizo él. Entonces, bueno, sí, es mi héroe. O sea, San Martín siempre lo veo como el padre de la patria, pero hizo lo que él estaba formado, preparado y lo que a él le gustaba. 15 segundos. Es profesora de historia. ¿Qué no sería nunca?
profesora de matemática. ¿Nunca se llevó bien con los números? No. María Cristina, ha sido un gusto tenerla aquí, charlar. No, pasó rápido el gracias. tiempo, ¿eh? Sí, La noté media tensa al comienzo, pero la verdad que Sí, ha sido sí, muy interesante y seguramente han quedado varios temas por charlar. La convocamos en otro momento. Bueno, Gracias, muchísimas gracias a usted. Muy amable. Nos vamos, nos despedimos a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo. En 7 días nos volvemos a encontrar. No fue tan terrible.